Tu dinero en acción, episodio 41. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy volvemos con uno de nuestros capítulos dedicados a la transición energética y también volvemos con una de nuestras entrevistas, la tercera entrevista que hacemos en Tu dinero en acción, en ese compromiso de darle voz y traeros aquí al podcast a los artífices de los proyectos de emprendimiento en los que invirtamos o que analicemos para considerar la posibilidad de invertir en ellos. Esos CEOs, fundadores, directores financieros, directores de relación con el inversor, esas personas que están en los consejos de dirección tomando las decisiones del día a día que están detrás de la evolución de las empresas, de la realidad empresarial, que al final es lo verdaderamente importante detrás de una cotización de una acción. Además, en la entrevista de hoy creo que cumple varios tics, los que me gustan, porque cuando me preguntan siempre cuál fue el primer libro de inversión que leíste y por qué te motivó, siempre menciono un capítulo del libro de Un paso por delante de la bolsa de Peter Lynch que se llama Esos maravillosos 10 baggers. Esos maravillosos 10 baggers se refería a aquellas acciones que las compraba Peter Lynch y a lo largo del tiempo multiplicaban por 10 veces su valor, diciendo pues que esos grandes aciertos al final eran los que te aportaban un alfa o una rentabilidad diferencial sobre lo que hace el mercado a largo plazo. Hoy no traemos un 10 bagger, sino que traemos casi un 30 bagger, una compañía que con sede en Barro, polígono industrial aquí cerquita, en Pontevedra, listada a mediados de 2021, con una capitalización bursátil en el momento del listing de unos 50-60 millones de euros, en el último año y medio ha visto como su cotización multiplicaba por 26 veces hasta una capitalización bursátil cercana a 1.600 millones de euros. Y esto es un hito relevante porque no solo se convierte IDF así en la segunda empresa por capitalización de Galicia, solo por detrás de Inditex, sino que si atendemos solo a la capitalización bursátil, vamos a dejar el tema de la liquidez aparte, que eso hablaremos después probablemente en la entrevista de los planes de futuro de la compañía, porque uno de los requisitos para ir cambiando de mercado, de BM Growth a continuo y pertenecer a los diferentes índices es la liquidez y cuánto volumen puede mover la acción, y eso depende del free float y de los porcentajes de participación que tengan los accionistas y cuánto haya libremente circulando en el mercado. Pero si atendemos solo a la capitalización, IDF estaría ahora mismo en el puesto 35 del IBEX, porque tiene una capitalización de 1.600 millones de euros, como decía, que estaría ahora mismo por detrás de SACIR, pero sería una capitalización bursátil superior a la de Meliá Hoteles, que es la empresa 35 con una capitalización de 1.100 millones. No solo esto, sino que sería una compañía que vale ahora mismo en bolsa el doble que la empresa más grande del IBEX Small Cap, y en el IBEX Medium Caps estaría en el top 10 por capitalización bursátil. Entonces, ¿a qué atiende este fenómeno? ¿Cómo ha conseguido Fernando Romero, el CEO y fundador de IDF, y todo su equipo este fenómeno, trabajando muchos años, desde 2007-2008, pero en la capitalización bursátil desde el listing en tan poco tiempo? ¿Cómo ha conseguido multiplicar de manera exponencial el modelo de negocio de la compañía, la facturación, los beneficios, etcétera, como ahora explicaré, y en consecuencia la cotización de la compañía? Porque estamos hablando de que ahora mismo IDF es una empresa pues con una capitalización bursátil superior a empresas como Faes Farma, Prosegur, CAF, ENCE, Dominion, Tubacex, Técnicas Reunidas, Iberpapel, compañías históricas españolas que todos conocemos y que llevan muchos años en el mercado y con gente detrás de ellas trabajando y que en tantos años no han conseguido alcanzar una capitalización bursátil comparable a lo que ha conseguido IDF en este plazo de tiempo, ¿no?
Si os cuento un poco cómo llegué a la compañía, recuerdo que hacia mediados finales de 2021, mi primo Pachi, Fernando Rodríguez Fontán, al que le envío desde aquí un abrazo muy fuerte y además partícipe del fondo socio nuestro en este proyecto de acción global, me enviaba por WhatsApp. De hecho, recientemente cuando volví sobre la compañía, busqué en WhatsApp, me sonaba lo de EIDF cuando la encontré recientemente y vi que fue una de las compañías solares o fotovoltaicas que más había multiplicado su valor en los últimos tiempos. Busqué en WhatsApp el ticker de la compañía por si tenía alguna información, había hablado con alguien de esta empresa y me apareció un mensaje de EIDF, Amplia Capital, etcétera, de finales de 2021 y me lo mandaba mi primo. Oye, échale un ojo a esto que estoy viendo en LinkedIn que están ganando bastantes contratos y tal, ¿no? Que acababa de salir a cotizar hacía poco. Y claro, yo pues en aquel momento miro un poco y digo, oye, pues una compañía pues que ahora nos contará Fernando, ¿no? Pero pues principalmente su negocio es la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo industrial, o sea, instalaciones encima de las naves para moderar la factura energética de estas compañías que deciden instalarlo. Y bueno, pues leo un poco sobre el negocio, veo más o menos una facturación en 2020 de unos 20 millones de euros con un EBIT de 1 o 2 millones. Y bueno, a simple vista, dentro de ese proceso que vas filtrando y vas diciendo, oye, pues me parece un modelo de negocio diferencial o me parece que la listan a un precio, oye, pues esto una compañía que no parece tener muchas ventajas competitivas, que al final pues es instaladores, diseño, proyectos, pongo los paneles y parece que en una fase de boom de todo esto del autoconsumo pues puede estar aumentando mucho en ventas y además pues a 20-25 veces EBITDA, pues tampoco me parece una gran oportunidad, ¿no? O sea, no supe ver dónde podrían venir los drivers para que esto fuese una compañía que capitalizase muchísimo más en el futuro, ¿no? Y dije, oye, pues te agradezco un poco que me pases esto, la idea, y la dejo ahí y voy a ir monitorizando. O sea, la monitorización nunca pudo haber la oportunidad porque, como explicaremos ahora, pues la cotización y el plan de negocio pues fue todo tan exponencial que no ha habido ni una sola oportunidad para subirse a esto a un precio razonable, ¿no? Entonces, bueno, pues para que os digáis, estamos hablando de una facturación de 20 millones de euros cuando miré la primera vez la compañía. Y ahora hablaremos con Fernando del plan de negocio, pero para que os hagáis una idea, ellos hacia finales de 2021 sacan un plan de negocio diciendo que la compañía en el año 2025 puede estar facturando 484 millones de euros con un EBITDA de 77 millones. Os acabo de decir que facturaba 20 millones con un EBITDA de 1 o 2 millones. O sea, esta gente dice, unos meses después de salir a cotizar, que va a multiplicar el EBITDA por, depende de qué periodo cojas, entre 50 y 80 veces y la facturación de la compañía por 25 veces en 4 años. Yo me imagino que la primera vez que sacaron este plan de negocio y lo enseñaron al mercado, hablaron con accionistas y demás, yo supongo que escucharían alguna carcajada porque realmente es algo difícil de creer, ¿no? Que una compañía pueda conseguir esto en tan poco tiempo. Bueno, ahora hablaremos con Fernando y nos dirá cómo lo están consiguiendo, pero parece que el plan de negocio de 2025 puede que lo cumplan este año 2022. Si no, pues a mediados de 2023, ¿no? Es decir, no solo era una auténtica barbaridad, parecía que irreal, poco realista el plan de negocio que estaban presentando, sino que además es que lo han cumplido entre 2 y 3 años antes, ¿no? Bueno, lógicamente, pues os imagináis lo que ha pasado con la cotización. Pues oye, la cotización está respondiendo a todo esto que se está presentando en las cifras de la compañía. Sin más presentación, yo creo que lo suyo es que en vez de hacerme yo las preguntas o de tratar de encontrar las respuestas y decir el por qué ha sucedido esto, cómo es este fenómeno, cómo puede ser que haya tantas empresas que en tanto tiempo no han conseguido esto y que ellos sí que lo han conseguido y si es un modelo del que podemos aprender algo para saber cómo otras empresas de nuestro entorno pueden llegar a generar esta cantidad de valor o a generar estas cifras tan abultadas en tan poco tiempo, lo mejor es que nos lo responda directamente uno de los principales artífices de todo esto. Así que sin más, os dejo con el invitado de hoy. Fernando Romero, fundador y CEO de Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, EIDF. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en Tu Dinero en Acción. Muchas gracias a ti, Javier. Muchísimas gracias a ti por pensar en mí y por esta oportunidad. Bueno, gracias y enhorabuena porque, como acabo de contar en la introducción, lo que estáis logrando es digno de mención, ¿no? Ya no a nivel de Galicia, sino a nivel de España. La capitalización que está alcanzando la compañía pues es digna de mención en tan poco tiempo desde el listing, desde que salisteis a cotizar. Así que enhorabuena porque me consta que eres principal artífice de todo eso, con, por supuesto, tu equipo detrás, pero enhorabuena por lo que estáis consiguiendo. Bueno, sí, a ver, lógicamente tiene su fondo, ¿no? Es muy satisfactorio, ¿no? Que se reconozca una empresa de autoconsumo única en Europa, ¿no? Y esto, pues el mercado lo está valorando como tal.
Muy bien, pues cuéntanos si te parece, empezamos por ti y luego vamos hacia la compañía. ¿Quién es Fernando Romero? Cuéntanos brevemente tu historia. Bueno, a ver, Fernando Romero es que complicado todo esto, ¿no? Porque claro, mis comienzos son complicados desde el punto de vista que he trabajado de muchas cosas. Pero vamos, llega un momento de mi vida que me centro en la parte financiera y paso por varias entidades. Bancaria, banca de inversión, etcétera, etcétera. Y llega otro momento de mi vida en el que las energías renovables comienzan en España y yo, teniendo un puesto en el banco, pues decido valorar con un compañero, pues avanzar y comenzar un proyecto en aquellos años, 2008-2009, en los años de las primas que eran las renovables. Y bueno, comenzamos en aquel momento un proyecto que era pues relacionado principalmente, únicamente fotovoltaica, con las primas que eran renovables. Comenzamos esto en 2008-2009 y bueno, lo que viene posterior de reconocido información, ¿no? Ya viene la moratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, de mí personalmente tampoco es algo que esté muy acostumbrado a comentar. No soy una persona que me guste este tema, sino que soy más de compañía, por decirlo así, ¿no? Podría estar hablando horas de cómo comienzo en esto y en otras muchas cosas. Pero vamos, un enamorado de la energía fotovoltaica desde que comenzó y con todo lo que ha pasado en estos 10 años o 12 años, pues nunca, ni yo, ni parte del equipo que sigue aquí conmigo, pues pensamos que esto no iba a evolucionar como evolucionó hasta la fecha de hoy. Muy bien, o sea que vienes de banca. ¿Trabajabas en un banco cuando montaste la compañía? Sí, en banca de inversión. Yendo más a la empresa, entonces, ¿quién es IDF? Cuéntanos brevemente la historia del negocio de la empresa y un poco pues, cómo habéis llegado hasta aquí y la situación actual de la compañía. Bueno, a ver, IDF se crea para un proyecto concreto en Cataluña, de ahí viene el nombre, ¿no? No es energía de Fernando ni cosas de estas que se dicen por ahí, ni mucho menos, ¿no? Es energía de Figueres, para que lo recordemos, ¿no? Se creó para hacer un proyecto de generación con primas a renovables, del Real Decreto 661, que posteriormente se cayó por todo esto de la moratoria. En aquellos momentos, pues complicados, valoramos qué hacer, ¿no? Los que estábamos en la compañía. Éramos 3, tampoco había mucho que discutir, ¿no? Veíamos que también en Alemania comenzaba el autoconsumo, se empezaba a comentar lo que era el autoconsumo alemán, la parte doméstica principalmente, ¿no? Y creímos que esto tenía que llegar a España. Inocente de nosotros, ¿no? Bueno, ha llegado, es una realidad, ha llegado tarde, pero llegó. Esto es 2011. Nuestra primera instalación de autoconsumo en 2011 en España, que fue la primera industrial de tamaño, que la hicimos aquí en Avícola Lago, Pontevedra, y creíamos que esto iba a ser, un boom. Esto es bueno para el empresario, esto es bueno para el sistema, esto es rentable, tiene que ajustarse un poco al precio para que podamos escalar, que haya escalabilidad en esto, pero creíamos que iba a salir bien. Bueno, nos encontramos con un muro normativo y posteriormente con una demonización permanente de las energías renovables en España durante 7 años, 8 años. Pero bueno, esto no nos hizo cambiar ni mucho menos el objetivo que teníamos y EDF comenzó pues en esta situación, una situación muy inestable, normativamente imposible, políticamente imposible y socialmente una crisis de las mayores de la historia, no solo financiera, sino también estructural, social y demás. Entonces, comenzamos en ese ecosistema, ¿no? Un ecosistema muy complicado y esto nos ha hecho extremadamente fuertes y también nos ha hecho extremadamente profesionales en cuanto al conocimiento del sector, ¿no? Del sector y de la norma y en el ámbito más técnico, legal. Agradecemos haber pasado por todo eso porque, posiblemente esto a nivel económico valdría mucho máster, ¿no? Hoy en día esto pues sería mucho dinero que habría que invertir para formarse como nos formamos en un mercado pues en el que la pendiente era muy complicada, ¿no? Vivíamos en un puerto de primera permanentemente y había que subirlo cada día para poder llegar a fin de mes. Así comenzó EDF, un proyecto claro, con una situación inestable. Y esto se ha ido, pues lógicamente, con el paso de los años, se ha ido estabilizando, se ha ido aclarando, se ha ido haciendo cada vez más nítido y ya en el 2016 empezamos a ver, 2017 empezamos a ver mucha más luz al final del túnel, como se suele decir. Y de ahí, pues, la situación actual de la compañía, que no ha sido otra que el resultado es seguir trabajando en un sector que creíamos firmemente que tenía que ser un eje principal de la economía, tanto europea como mundial, un cambio de modelo energético que nosotros ahora mismo lo estamos viviendo, ¿no? Muy bien, y ahora tenéis más divisiones, no solo tenéis la parte de autoconsumo, ¿no? Ahora hablaremos de la parte de comercialización y generación, pero por hacerte algunas preguntas de la parte de autoconsumo, nosotros aquí en Tu Dinero en Acción siempre intentamos, yo personalmente cuando hablo de cuestiones financieras, intento explicarlas de manera que cualquier persona, sea financiero o no, las pueda entender. Cuando hablamos de energía o de transición energética, voy a intentar también explicar aquí las cosas de manera que cualquier persona que nos escuche las pueda entender. Entonces, en esta parte del autoconsumo, cuéntanos un poco
Desde que vosotros o uno de vuestras personas de vuestro equipo comercial contacta con un empresario, ¿cómo es el proceso de ir a visitar las instalaciones, diseñar el proyecto, instalar las placas? ¿Cuál es el importe medio de ese tipo de proyectos? ¿Qué márgenes hacéis? Si se obtiene más margen de beneficio en las placas, en el diseño del proyecto o en la propia ejecución. Cuéntanos un poquito todo esto para que cualquier persona pueda comprender vuestro modelo de negocio. A ver, complicado. Bueno, tiene un proceso muy fácil, ¿no? Quiero decir complicado porque podríamos hablar mucho sobre ello, ¿no? Pero principalmente, justamente tú lo has dicho, ¿no? Es una actividad comercial importante, muy activa. También llevamos muchos años, ¿no? En esta parte comercial, con profesionales. Nuestros delegados son unos profesionales del sector y de la venta. Y de ahí nacen otros tantos canales que venden, comercializan nuestro producto, ¿no? Nosotros vamos a una pyme, valoramos su consumo, analizamos su consumo. Tenemos un departamento de ingeniería que se dedica única y exclusivamente a esto, el departamento de ofertas. Analizamos el consumo del cliente, analizamos su superficie cubierta, planteamos una instalación lo más acorde y óptima posible para su consumo. Esto es algo muy simple, ¿no? Por decirlo de esta manera, le hacemos este estudio, se lo presentamos y de ahí nace la oportunidad, ¿no? Lógicamente no es una oportunidad que sea one shot, no se firma el día ni mucho menos, pero vamos creando una base de ofertas presentadas que cada año presentamos 20.000 ofertas más o menos. Esto es más o menos a nivel global lo que podemos estar presentando más o menos ofertas y modificaciones de ofertas. De ahí nace la oportunidad, de ahí nace la visita a la instalación, de ahí nace, se ajusta el proyecto a posibles variables que puedan surgir por parte del cliente y demás, datos que no se obtienen de una sola visita, sino de otra visita posterior, y de ahí nace el contrato de ejecución de obra, que es lo que hacemos. Un EPC de toda la vida que nosotros construimos y el cliente explota, ¿no? Este es el modelo número 1, por decirlo de esta manera, donde nosotros cobramos por diseñar, ejecutar y mantener. Posteriormente, creamos un nuevo modelo, que era el modelo PPA On-Site, que es en el que nosotros, en lugar de que el cliente abone la instalación, nosotros somos propietarios de esa instalación y explotamos la instalación durante 15 años y a los 15 años pasa a propiedad del cliente o lo desmontamos o lo que suponga, ¿no? Este modelo PPA es un modelo que nosotros estamos trabajando de una manera importante, somos los primeros operadores de España en PPA de autoconsumo y este es otro modelo en el que nosotros también compartimos sociedad con otros socios, en el que, como puede ser Redexis o puede ser Cinia, Banco Sabadell, en el que explotamos conjuntamente este activo, EDF lo construye y EDF lo mantiene, ¿no? Entonces, estos serían más o menos los dos modelos de negocio en autoconsumo que hacemos en IDF, ¿no? En ambos modelos o naturaleza somos líderes a nivel nacional y cada vez más en la parte de PPAs somos más incisivos, tenemos más objetivo, creemos que es un modelo que nos está encajando perfectamente en nuestro modelo de empresa como objetivo de explotar activos y construirlos y posiblemente sea uno de los objetivos a futuro en el plan de negocio que potenciaremos en los próximos años. Esto es así, en breve resumen, lo que sería nuestra actividad en la parte de autoconsumo, ¿no? ¿Y cuál es el importe medio de cada proyecto y cuántas obras tenéis de manera paralela en cada momento? Por ejemplo, ahora mismo, ¿cuántos proyectos estáis desarrollando y cuál es el importe medio? Bueno, más o menos, el otro día lo estábamos analizando internamente, pero más o menos el importe medio estará en proyectos de 200.000 euros, sería la media, más o menos, sí, el importe medio. Hacemos unas 450, 500, ahí andará la media del volumen anual de obras que ejecutamos, más o menos. Y esa sería la facturación media por obra. ¿Y esto qué márgenes hace, más o menos, esta parte del negocio? Es público, no es algo que tengamos que esconder, es algo totalmente público. Nosotros tenemos un EBITDA del 30 y algo por ciento. 30 y algo por ciento. Y yendo a la clave de por qué vosotros vais a conseguir sostener esos márgenes, ¿qué impide a un operador, vamos a decir, con bolsillos profundos, ¿no? Que pueda comprar los stocks que vosotros compráis o acceder a los avales que hacen falta para ejecutar ese tipo de obras? ¿Qué impide pricear proyectos por debajo de donde los priceáis vosotros y comeros parte del margen? O sea, ¿cuál es vuestra ventaja competitiva en los proyectos de autoconsumo? Bueno, yo siempre digo lo mismo. Yo si quiero hacer coches, posiblemente pueda comprar materiales. Pero seguramente Volkswagen me dirá, escucha, llevo 50 años haciéndolo. Pues nosotros llevamos 11 años haciendo esto. Entonces, solo los 11 años de experiencia que mantenemos en ejecución de obra y en compra fuera de España, que tenemos oficina en China desde hace 8 años, nos hace, aparte de muchísimas más cosas, ¿no? Evidentemente, nos hace tener un valor añadido internamente, conocimiento de la compañía y capacidad de gestión, como también la propia estructura de la compañía en cuanto a su eficiencia, nos hace ser diferentes y nos hace, lógicamente, tener unos márgenes y una capacidad de gestión muy diferente a otros. Han entrado otros en el mercado con bolsillos profundos, como tú bien has dicho, y han durado un año. Por ejemplo, nosotros no entramos en el mercado doméstico porque creemos que perderíamos dinero. Fíjate lo que te digo.
Doméstico quieres decir particulares. Sí. O sea, que solo lo ejecutáis para industrias, para empresas, que no lo hacéis para particulares. Entonces, bueno, en este mercado doméstico, con todo lo que sabemos, creemos que perderíamos dinero. Parece ser que hay otros que ganan. Pues claro, él me dirá, pues lógicamente porque llevo 10 años haciéndolo, Fernando, y tú no tienes ni idea de esto, ¿no? Todo tiene su naturaleza, ¿no? Su know-how está dentro de la experiencia, del conocimiento de cómo se hace esto, ¿no? Y ahí sí que somos extremadamente buenos, ¿no? Tenemos un equipo muy bueno. Y además que en particulares probablemente o son viviendas unifamiliares, lo cual son proyectos de importes muy pequeños, o ponte tú a poner de acuerdo a 30 vecinos de una comunidad, ¿no? Que eso es una guerra en la que vosotros ni queréis entrar ni salir, ¿no? Efectivamente, es algo que nosotros creemos que no estamos preparados para trabajar en esto. Creemos, no vamos a probar, también es cierto, no vamos a arriesgar un duro de la compañía en experimento con gaseosa. Creemos que sabemos perfectamente lo que hacemos bien, creemos que podemos hacerlo más rentable en los próximos años, creemos que podemos crecer bastante más de lo que hemos crecido hasta la fecha y creemos que podemos dar al accionista e inversor pues, un upside importante en los próximos años, que también creemos que en aquello que no conocemos se puede morir de éxito. Y no estamos en esta película. No. Y es algo divertido, ¿no? Porque internamente, claro, cuando estás en esta vorágine de éxito, pues hay que poner pegamento en los pies. Y hay que andar con plomo, ¿no? Hay que ser coherente con tus decisiones que has tomado toda la vida de la compañía. Tenemos un objetivo claro, tenemos un negocio claro. No vamos a entrar en aquello que creemos que puede generar pérdidas a la compañía o que puede no cumplir las expectativas que podemos dar al mercado. Para eso sí que estamos obligados, ¿no? En cumplir nuestra palabra. Vuestra escala también os permite comprar, entiendo yo, las placas más baratas que lo compra la competencia en China, ¿no? En lo que son los paneles fotovoltaicos, ¿vosotros obtenéis un buen margen porque las compráis más baratas que la competencia? Yo digo que tenemos oficina en China desde hace 10 años. Y tenemos dos compañeros chinos que trabajan con nosotros desde hace 10 años. Y te digo que conocemos China como si fuera la palma de la mano. Y eso... De acuerdo, suficiente. Bien, en cuanto a la parte de autoconsumo, ahora vamos hacia el plan de negocio y hacia las nuevos verticales que estáis abriendo. Quizá una pregunta obvia, ya la primera vez que hablamos me lo comentaste, pero creo que los oyentes también van a querer escucharlo. Supongo yo que la pregunta lógica aquí, a que a mucha gente se le ocurriera, será, bien, estamos en una situación energética complicada, todo el mundo está leyendo los titulares de inflación, coste de la energía, todo lo que ha pasado con el petróleo, con el gas en Europa, la subida de la electricidad por el impacto que tienen estos combustibles en la generación de energía eléctrica en las centrales de ciclo combinado, etcétera, la guerra en Ucrania, todo lo que ha sucedido allí. Para vosotros, que a las compañías a las que vosotros les presentáis las ofertas se les haya disparado el coste energético, ¿ha sido un viento de cola para poder ofrecerles con mayor ventaja o tener más posibilidades de ganar esos proyectos? Porque el autoconsumo tiene mucho más sentido ahora. ¿Consideráis que la guerra en Ucrania y la situación de Europa ha sido un viento de cola para vosotros? Y fíjate, voy a dar un dato, ¿no? Nosotros, desde la guerra de Ucrania, la invasión de Ucrania, no aumentamos las ventas. O sea, aumentamos la venta un 6%, poco más. Antes de la guerra de Ucrania ya había una necesidad imperante ya estaba cara la energía. La guerra de Ucrania y acentuó coyunturalmente y estructuralmente unos precios. Pero ya estaba cara, tampoco se puede denominar cara porque creo que es un precio que el que tenemos ahora ha venido para quedarse, también es cierto, ¿eh? Entonces, también es cierto que la gente cree que las renovables en el sistema hacen que el precio baje, y es cierto, en el marginal pueden hacer que el precio baje, pero posiblemente no hagan que el precio se reduzca, ¿no? A futuro. Pero esto sería otra dicotomía interesante de desarrollo, ¿no? Pero vamos, nosotros seguimos vendiendo, los KPIs se siguen cumpliendo conforme a post-Ucrania. Nosotros no cambiamos el plan de negocio por la guerra de Ucrania, no lo modificamos, pero tampoco hemos aumentado las ventas ni la construcción por Ucrania. Sí es cierto que en la parte de comercialización la facturación se ha incrementado muchísimo por el precio de energía, no nuestro margen. También es cierto. Y esto ha conllevado posiblemente más costes financieros para poder operar en el mercado y más avales y más circulantes, una realidad, y es más intensivo en capital desde que los precios, pues lógicamente, se han incrementado y demás. También es cierto que en la parte de consumo nosotros ya veníamos con contratos cerrados, ¿no? En suministro, tanto de materias primas como de módulos, y no hemos sufrido en ningún caso un incremento o muy poquito en toda nuestra parte de construcción. Salvo en cosas muy puntuales como puede ser la media tensión y demás, que bueno, lógicamente es loable por su parte que se aprovechen de las situaciones actuales para incrementarlo desproporcionadamente con la subida de las materias primas, que esto es una oportunidad que se genera en el mercado y que tonto ese que no aproveche, y esto es una realidad. Somos empresarios, esto es negocio. Entonces, hay una parte social, como en todo, que forma parte de nosotros mismos como persona, pero el negocio es el que es, y si puedes ganar 1,2 no vas a ganar 1, si el mercado te lo paga.
En este mercado ahora mismo ya no estamos discutiendo, no estamos en la problemática del precio, estamos en el problema de cuándo. ¿Cuándo construyes? ¿Cuándo me instalas? Este es el problema, ¿no? El problema está ahí. Pensemos que el autoconsumo acaba de comenzar. Por mucho que faciliten datos de 2 gigas, 2.000 megavatios, me guardo mi opinión, pero estoy en desacuerdo con esos datos. No son datos oficiales, no me los creo, no me lo puedo creer. Conozco el sector, conozco a gran parte del sector, hablo con muchos compañeros y ninguno se lo cree. Pero bueno, es un dato marketingiano que poco está de más. Pero el mercado de autoconsumo español tiene un déficit y una carencia importante, que es el trabajador cualificado en cuanto a montaje. No tenemos montadores, no hay montadores. En la parte de generación se están trayendo de gran parte de Europa porque no los hay en España y esto es algo natural y es algo normal, quiero decir, pero es algo que hay que reconocer. El autoconsumo está al 2% del mercado o a menos del 5% de lo que tiene que ser en implantación y en penetración dentro del mercado, y si realmente queremos cumplir un PNIE, que ahora parece ser que lo que quieren cambiar los datos y aumentarlos, que lo hable, tenemos que darnos cuenta que tenemos que potenciar lo que es básico, que no es vender, es construir. Y para construir se necesitan personas cualificadas para hacerlo. Y esto en el mercado actual no las tenemos. Y esto es un problema que posiblemente lo veremos en el próximo año. Bien, has mencionado varias cosas interesantes, que tengo preguntas aquí para hacerte del plan de negocio y demás, pero hablando ahora esto de que hablas del 2%, 5% y tal, también tenía una pregunta aquí, ya vamos sobre ello, del TAM, del mercado total direccionable, porque vosotros en alguno de vuestras press releases decíais pues que lógicamente pues el número de industrias o naves grandes en las que podéis hacer proyectos de envergadura en Galicia pues ya como que ha ido quedando un poco pequeño y ya pues por eso estáis en la Estepeña, en Andalucía, en Extremadura, en Cataluña y demás, ¿no? ¿Hasta dónde? Es decir, ¿cuál es la profundidad de mercado para que vosotros tengáis crecimiento los próximos años? Bueno, yo por desgracia cojo muchos aviones cada semana. Pues mira, ya cogí uno, mañana cojo otro. Y esta es una pregunta que también me hace mucho mi red comercial, nuestra red comercial, ¿no? ¿Esto cuándo se acaba? Y digo, bueno, mira, cógete un vuelo y mira lo que hay. Y te darás cuenta, creemos que tenemos parte del mercado hecho y no tenemos absolutamente nada. Cuando digo absolutamente nada, es absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Creo que estamos en un efecto placebo, ¿no? Claro, es que tenemos que ser conscientes también de dónde venimos. Venimos del 0. Del 0 a 1 es un 100%. Pero es que estamos en 1. ¿Qué pasa? Que venimos del 0. Bien, si vas a mercados más maduros, en Europa, como Alemania, por ejemplo, o si a mercados reales de autoconsumo, como puede ser Estados Unidos, te darás cuenta que no a nivel nacional de Estados Unidos, sino ya únicamente por estado, hay empresas que facturan $600 millones. En un estado que puede ser equiparable a España o España a la mitad del estado. Pero bueno, no con la intensidad industrial que puede tener España, digo por concentración. Bien, pero es que facturan 500 o 600. Y es que aquí el más grande somos nosotros y facturamos lo que facturamos. O sea, que queda muchísimo. Que esto está germinando, está empezando a salir. ¿Qué pasa? Que venimos del Titanic, hundidos, nos están reflotando. Entonces, claro, esa sensación de crecimiento no es acorde a lo que el mercado puede ofrecer, ¿no? Y sobre lo que te referías del plan de negocio, una de las cosas que a mí más me impresionó cuando estaba mirando vuestros números es que vosotros salís a cotizar a mediados de 2021 con una capitalización, si no recuerdo mal, de 50, 60 millones de euros. Me estabais presentando, aún no teníais las ventas de mediados de 2021 presentadas, pero habíais presentado las de 2020, que era una facturación de unos 20 millones, con un EBITDA de 1 o 2 millones. Y vosotros va corriendo el año y a finales de año, en noviembre más o menos, sacáis un plan de negocio a 2025 donde decís que creéis que podéis facturar 480 millones de euros y un EBITDA de 77 millones. Claro, yo cuando vi esto dije, ¿de dónde va a salir todo esto? ¿De dónde viene de IDF, no? Pero eso no es lo más impresionante, sino que vosotros, tengo aquí delante también el último informe trimestral que habéis presentado, que es el de septiembre, donde lleváis una cifra de negocio a septiembre de 2022. Veremos cuando presentéis el cierre del 22, que lo presentaréis próximamente, pero a septiembre llevabais 315 millones de euros de ventas con 47 millones de EBITDA. Si nosotros cogemos, lógicamente como esto está creciendo, pues cogemos aislado lo del tercer trimestre y lo anualizamos un poco, tasa de ejecución o run rate que llamamos nosotros, lo que estaría haciendo IDF ahora mismo, vosotros estaríais cumpliendo en breve, finales de 2022, principios de 2023, lo que dijisteis que ibais a hacer en 2025. Entonces mi pregunta aquí es, ¿cómo es posible esto, que saquéis un plan de negocio tan ambicioso y que además lo cumpláis tan pronto? ¿Fuisteis demasiado prudentes o ni vosotros mismos os esperabais? Bueno, habéis hecho adquisiciones también, ahora nos contarás, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, es que es algo que no es muy habitual. Bueno, mira, es que es la leche. Esto iba a decir otra palabra en vez de la leche, pero me da que no, ¿no? Pero claro.
A ver, nosotros salimos al mercado después de 11 no's. O sea, 11 bancos nos dicen que no. ¿Dónde vais? ¿Qué es esto, autoconsumo? Pero si no hay otra empresa en Europa de esto, si sois pequeñitos, si esto no funciona, chicos. ¿Esto qué me estás contando? ¿Que esto vais a hacer lo qué? Si los comparables los tenéis en Estados Unidos, ¿y dónde vais? Aquí unos gallegos a hacer esto jaleo, ¿pero dónde vais? Bueno, eso no se decía, se entendía, perdona. O sea, vale. Y bueno, pues nada, hombre, pues ¿qué conlleva esto? Conlleva que la ampliación de capital que nosotros realizamos la hacemos en casa. Bueno, con amigos. Porque, lógicamente, ningún banco... Bueno, también es cierto que en aquella época hubo 3 salidas fallidas de 2.000 millones, 2.500, 3.000, que no salieron por valoración. Aquí nos apretaron a nosotros. Nosotros mismos nos apretamos. Y dijimos, bueno, escucha, tenemos un EBITDA de 3 millones, comparables de Estados Unidos, esto es lo que hay, multiplicamos, la parte de generación la cuantificamos al mínimo posible y le vamos a dar un descuento de lo que nos decían los bancos que valemos del 75%. Esto es lo que hay. Esto es lo que hicimos, para poder garantizar nuestra salida. Y contactamos con 65 particulares, uno por uno. Agradecer mucho aquí a dos casas, a Capital y a MG Valores, que fueron los que nos facilitaron estos particulares, y nosotros salimos al mercado con 65 accionistas. Ningún fondo, nada, todos domésticos. Bueno, nosotros con esos 12 millones sabíamos lo que teníamos que hacer, perfectamente. Fue tenerlos y duplicar, inmediatamente. Intensificamos muchísimo la parte de autoconsumo, que es lo que sabemos hacer. Duplicamos, pusimos en marcha muchos proyectos de generación, teníamos CAPEX para ello, y automáticamente vimos que nuestro paso de tener una comercializadora era muy importante para nosotros para poder dar salida a nuestros activos de generación, y lo que hicimos fue anticiparnos en un mercado tenso. Creíamos que era la oportunidad, el mercado ofrecía oportunidad, el mercado de la comercialización estaba sufriendo muchísimo y ahí entramos nosotros, creo que con inteligencia, y adquirimos una comercializadora. Una comercializadora solvente, rentable, bien gestionada, bien. Y aparte hicimos un buen acuerdo con el accionista de la comercializadora. Es público, canje de acciones y pago en cash. ¿Qué nos dio esto? Nos dio una comer con 20.000 clientes, también pymes. Nos dio un desarrollo importantísimo en la parte de generación y construcción de nuestro parque de generación. Un desarrollo importante de pipeline que teníamos medio, no parado ni mucho menos, pero para darle una velocidad y sobre todo intensificar el autoconsumo. Esto con 12 millones. Lo hicimos porque sabíamos lo que teníamos que hacer. Y de ahí, pues, estos datos. Entonces, pasar de 3 millones a 12 millones o a 30 millones, un H1 con 30 millones y este año, pues, en agregado estoy hablando, en Q3 tenemos 46 millones de EBITDA, únicamente, justamente, ha sido por 2 motivos. 1, tener acceso a liquidez y 2, saber lo que uno quiere. Lógicamente, todo tiene un plazo, ¿no? Entonces, hemos sido capaces de acelerar el plan de negocio porque nos vemos capaces de hacerlo. Ahora publicaremos un nuevo plan de negocio, lógicamente, en las próximas fechas, para salida continua, lógicamente, y ahí se verá dónde queremos ir, ¿no? Pero bueno, yo no le veo tanto mérito, de verdad, te lo digo de verdad. Para nosotros no ha cambiado absolutamente nada el día a día. Seguimos trabajando en las mismas horas. ¿Qué ocurre? Que cuando antes salía un proyecto y no podías porque no tenías un duro y sabías que era bueno, ahora puedes acceder a él. Cuando sabías que tenías que comprar 10 megavatios en vez de 25, pues te arriesgabas al stock, al cobro, al circulante muy ajustado. Ahora, lógicamente, trabajas con una diferencia, ¿no? Una solvencia. Eso nos ha dado pie también a una emisión de pagarés, lógicamente, en el mercado. Y ahora tenemos una capacidad de poder anticiparnos a lo que queremos ser y depende cuándo queramos poder acelerar un poquito y adelantarnos. Y esto nos lo ha dado el mercado y por eso nos va bien, porque sabemos y tenemos muy claro que somos una empresa de autoconsumo. Esto es lo que somos. Somos una empresa de autoconsumo que tiene otras unidades que trabajan y están en paralelo al autoconsumo, pero somos una empresa de autoconsumo. Y esto no nos lo va a quitar nadie de la cabeza. Has mencionado la parte de la adquisición de la comercializadora, que ahora te haré un par de preguntas de ello, pero en la parte de generación, que dices que la generación es una pata importante vuestra, claro, vosotros venís de un proyecto, de una división o de un vertical en el que compráis unas placas, hacéis un diseño, lo instaláis, facturáis y os vais, ¿no? Digamos que hiper ligero de activos, cero CAPEX, os lleváis vuestro margen y, como decías tú antes, bueno, tenéis que tener unos stocks, pero poco circulante y poca necesidad de apalancar capital permanentemente, ¿no? La parte de generación, por lo que tengo entendido, al final son proyectos muy intensivos en capital, que por lo general suelen requerir de endeudamiento, financiación, una parte de equity, pero una parte también de deuda, pero también donde apalancas el capital durante más tiempo, pero es como mucho más recurrente la generación a lo largo del tiempo y que además pues ahora mismo están con rentabilidades muy buenas porque el producto que venden, que es la energía, pues también se ha multiplicado en el mercado, ¿no? Entonces, en esta parte de generación, yo revisando un poco dije, claro, pues el IDF se tendrá que convertir en una empresa intensiva en CAPEX, ¿no? Pero no parece que estéis teniendo que invertir mucho CAPEX. O sea, veo que invertís en algunas empresas filiales o consolidadas,
Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo estáis financiando el CAPEX de la generación? ¿Quién os hace los parques para generación y demás? Bueno, nosotros compartimos los activos con otros socios financieros y técnicos, por supuesto. Y compartimos el activo. Nosotros somos mayoritarios en accionariado, no en gestión, sino que compartimos la gestión con Cinia, por ejemplo, las renovables, con ICAF, ahora con Redexis. Nosotros construimos el activo para esa sociedad. Lo construís vosotros, o sea que eso es una parte que vosotros facturáis la construcción de ese parque. Hombre, claro. Estos activos nosotros los construimos para la sociedad compartida. Bueno, entramos en un tender, lógicamente, contratan a una consultora, se eligen ofertas, se selecciona y en algún caso ya hemos palmado. O sea, tampoco es una cuestión de que lo hacemos nosotros por definición. No. Entonces, bueno, los construimos y los explotamos conjuntamente. Nosotros ponemos equity, ellos también, financiamos. El activo queda en la SPV, la deuda queda en la SPV, nosotros compartimos el activo, explotamos el activo, compartimos el EBITDA del activo que genere, pero la energía se vende a través de nuestra comercializadora. En igualdad, quiero decir, pedimos PPAs, evidentemente, a otras comer y demás, y nos igualamos o no adjudicamos. Es una sociedad que es compartida. Y ese es el mecanismo, ¿no? El mecanismo es proveer a nuestra comercializadora de energía propia. Ese sería el modelo. De acuerdo, o sea, son sociedades que al final vosotros controláis, pero entonces el CAPEX y la deuda se consolidaría o no en la sociedad matriz cotizada. Nosotros ahí hay un pacto de socios y un comité de gestión de igualdad. Esa sociedad, entiendo yo, que la que no consolidáis, pues como es intensiva en capital, pues tendrá su deuda o sus SPV, sus proyectos referenciados a las ventas que tenga, o sea, serán proyectos estos, Project Finance con su apalancamiento, sin recurso a la matriz y demás, ¿no? Entiendo. Correcto. De acuerdo. Y un breve resumen de situación de los parques para generación, horas de radiación solar, ¿cómo escogéis? ¿Los hacéis, escogéis el terreno y lo desarrolláis desde el principio? ¿Los compráis ya listos? ¿Cómo es esta parte? Esta pregunta me la hacían los bancos, ¿no? Estamos con la parte de información de la ampliación de capital y tal, y esto es una pregunta... Bueno, es que depende. Una gran parte del proyecto vamos nosotros personalmente a estar con Javier, que es el dueño de una parcela en Tordesillas, y Fernando Romero toma un café con Javier. Fernando Romero, o David, o yo, cualquier compañero, pues toma un café con el dueño y llegamos a un acuerdo, alquilamos la parcela y desarrollamos la totalidad nosotros. Eso es lo que más hacemos. Buscamos nosotros oportunidad, localizamos y una vez que esté localizada, pues vamos a por ella. Si se pone a tiro, pues vamos a por ella. Otro, tenemos unos buenos compañeros, socios, partners, co-desarrolladores que nos traen proyectos en los que nosotros compartimos los gastos de co-desarrollo y lo llevamos a RTV. Cuando llega RTV, nosotros nos quedamos con el proyecto y nuestro desarrollador pues nos deja en este hito y nos presenta más proyectos. Como estos tenemos pues también unos cuantos. Sí. Y después lo que es compra, pues hemos comprado, evidentemente que sí, pero tampoco es algo que sea muy de nuestra cultura. Me gusta más la cosa de hacer crear valor que comprar valor. ¿Y horas de radiación de los parques tenéis algún filtro mínimo que establezcáis o cuál es vuestra media o qué objetivos tenéis aquí? No tenemos ahí... nos da igual. Quiero decir, bueno, en Galicia no tenemos, por desgracia, menos Asturias, también es verdad, y Cantabria, en todas las demás comunidades tenemos. En cuanto a la parte, me decías, la comercializadora, ¿no? Tienes autoconsumo, tienes generación, cerráis el círculo con la comercialización, porque vosotros en una de las notas decíais que como la comercializadora el precio había subido mucho, como que hay unas ventas ahí muy hinchadas, pero que realmente, aunque se normalizase, vosotros tenéis un cálculo que a precio normal, estándar de los últimos años, promedio, bajaría la facturación, pero no el EBITDA. ¿Por qué sucede esto? Para que los oyentes entiendan por qué pueden bajar las ventas de la comercializadora y que el EBITDA no baje. Bueno, porque mira, nosotros somos recaudadores de impuestos en la comercializadora. Primero, nosotros recaudamos para el Estado una parte importante de ingreso, de impuestos, de cargos, que son estables y son BOE. Se publica en el BOE, nosotros por cada factura, por cada kilovatio, te recaudamos el Estado. Eso es fijo. Igual que coste fijo de potencia, lo cobramos y lo pagamos el Estado, ¿no? Después, en la parte de energía, nosotros trabajamos con diferenciales, le llamamos FI. FI 1, FI 2, FI 3, FI 4, FI 40. Ojalá, FI 40, ojalá. Independientemente de cómo esté el precio de energía, si el precio está a 100, nosotros le cobramos al cliente 102 o 103. Vale. No quiere decir que si está a 300 cobramos 109. No. Vale, no es múltiplo. Es más 3, más 4, es unitario. Entonces, si la energía está a 300, si nosotros tenemos un FI 5, cobramos 305. Pero si está a 100 y cobramos 5, 105, ¿qué ocurre? Que facturamos mucho más, ganamos lo mismo, ¿no? Lo mismo. Efectivamente. Entonces, esto sí es verdad. En un estado normal, IDF, en lugar de facturar 300 millones, tendría que facturar 200 con un EBITDA X, ¿no? Proporcionalmente mucho mayor.
Pero uno de vuestros objetivos con la comercializadora es el EBITDA de la generación, obtenerlo a través de la comercialización, ¿correcto? Correcto, sí. Muy bien. Ya antes hablabas de la parte regulatoria, de cuando vosotros empezasteis, de todas las dificultades que tuvisteis que atravesar. Pues yo recuerdo también cuando estaba en el banco todas las primas que hubo en las renovables y todos aquellos proyectos que en el siguiente BOE o el siguiente gobierno de 4 años cambió todo aquello y hubo muchísimos proyectos que entraron en dificultades financieras o que quebraron. Bueno, pues una situación inestable a nivel regulatorio en España que la verdad es que no fomentaba mucho la inversión. Y recientemente me acordé de ti porque nos habíamos visto en persona y en vuestras oficinas y a los pocos días, nosotros aquí en la oficina pues nos traen diariamente la prensa económica y yo reviso cuando llego con el primer café, pues miro un poco la prensa económica y salía en la portada de Expansión el siguiente titular: miles de proyectos renovables paralizados por la especulación. El Ejecutivo dicta una moratoria de 18 meses para hacer frente a la burbuja. El acceso a la red de red eléctrica se dará por concurso y las iniciativas tendrán que competir. La especulación se ha disparado y numerosos proyectos fotovoltaicos y eólicos pasan de mano en mano. Todo esto, claro, pues para el que lo lea parece como una amenaza para vuestro negocio o que puede ser que a nivel regulatorio vuelva a cambiar la situación. ¿Cómo lo ves? ¿Os afecta? ¿No? ¿Cuál es tu visión de toda esta situación? Yo me voy a guardar mi opinión política, en este caso, sobre esa decisión. Me la voy a guardar. Lo que sí te voy a hablar como promotor y como desarrollador. Que se venda un activo es libre mercado. Y que haya libre competencia también es positivo. Bien, que se subaste potencia en el que solo pueden acudir 20 empresas en España no es libre competencia. Esto es una realidad. Dicho esto, no voy a entrar en esto, pero esto es una realidad. Como tú decías hace 5 minutos, ¿quién puede hacer a esos avales? 4, en el que yo me incluyo, pero que no es justo. Que operadores somos muchos, y el sector es muy grande como para solo permitir a 20 entrar en esto. Esto ya va de lo que no debemos, no entremos en este ámbito, porque no creo que sea positivo. De acuerdo. Independientemente de esto, otro mensajito que también viene bien. Creo que todo el sector, y vuelvo a recalcarlo, no es un problema de los funcionarios, no es un problema del señor que está en Zaragoza haciendo un trámite. Es un señor para 200 proyectos. No puede dar. Este señor, sea Javier o sea Fernando, tiene la mesa que no tiene ni para apoyar el móvil. ¿Cómo vamos a querer que se desarrolle renovable en España si hay 2 funcionarios por comunidad autónoma para sacar proyectos? O 5. Pero estamos locos. ¿Cómo no se van a caducar los permisos? Eso es especulación. No es especulación. Lo que pasa es que la gente coge un proyecto y a los 3 años no avanza, lo vende. Porque está cansada de que esto sea el Sinaí. Entonces, claro que hay especulación. ¿Cómo no va a haber especulación? ¿Por qué? Porque la tramitación se hace tan compleja que cada vez quedan menos proyectos. Y cada vez quedan menos proyectos y lo estamos inflacionando. ¿Por qué? Porque no se tramita correctamente, porque no sale en plazo, porque si fuera accesible, independientemente de la limitación de capacidad o de potencia que tendría que haber, que no digo lo contrario, no tendría el valor que tiene hoy. Claro. Que esto es para entrar en dinámica a muy largo plazo y tal. Entonces, bueno, al final esto va a ser un recurso para muy pocos, al precio que se quiera pagar y quien pueda pagarlo y quien pueda amortizarlo en el CAPEX que pueda hacer y el que esté integrado lo hará sin mayor problema y el que no esté integrado no podrá hacerlo. Quedaremos 20 en 2 años como generadores y lo demás pues seguiremos con el mercado como sigue de pre-78, post-78. Y a eso vamos, ¿no? Entonces, bueno, pues poco cambio en esto. Pero bueno, ahora es una pena que en enero pues se van a caer muchos proyectos de muchos compañeros que han estado luchando y gastando muchísimo, invirtiendo muchísimo en esos proyectos y porque unos funcionarios no tengan apoyo para poder tramitarlo, no van a salir. Y no es bueno, ni para imagen de la administración, porque parece que es su problema, que no tramitan y es todo lo contrario, tramitan todo lo que pueden y más. Y aparte, los funcionarios se empatizan con estas situaciones y trabajan, es que no hay crítica. Pero algo hay que hacer. Se van a caer miles y miles de megavatios. El tema eólico ya es insultante. Un proyecto eólico que dure 10 años, si haces una previsión de generación, de CAPEX y demás, que tú eres financiero, Javier, ¿qué voy a hacerte? ¿Yo un business plan para producir en 2030? ¿Estamos locos? Pero a ver, tú imagínate lo que eso cuesta cuando lo vendes. Tío, que son 10 años. ¿Cómo? Hazlo tú. Empieza en el 30 y conectas en el 40. Ahora, ¿cuánto cuesta estos papelitos? Si creamos nosotros que esto se especule, lo estamos creando nosotros, cuando pasamos por 5 administraciones para un permiso. ¿Cómo no va a ser así? Es una auténtica pena. Y bueno, en ese camino estamos. Y ahora en España, pues, se va a subastar capacidad. Desconozco qué tipo de potencia,
Entiendo que tendrán que abrir un segmento donde cualquier empresario particular pueda ser productor de su pequeña planta. Entiendo que tendrán que liberar capacidad de los nudos para que en distribución haya capacidad también. Aguas arriba, para que haya aguas abajo. Es que es muy raro todo esto. A nosotros no nos afecta, por suerte. Nuestro pipeline ya lo tenemos para plan de negocio. Si quisiéramos aumentarlo, lo aumentaríamos, pero ahora mismo lo tenemos totalmente cubierto y nuestro plan de negocio al 26 lo cumpliremos con total normalidad, tranquilidad. Tenemos los proyectos, tenemos los activos y lo iremos construyendo. Veremos cómo va la generación, pero ya hace un tiempo yo dije sentí que la generación estaba muerta en España. De acuerdo. Y parece ser que va a ser así. Y para terminar con las partes normativas, y ahora te preguntaré un poco con la parte del continuo y tal, que es bastante interesante todo eso que tenéis por delante. Terminando con la parte de supervisión y control y todo esto, claro, pues una empresa del EBM Growth pues que se está planeando para salir al continuo. Yo entiendo que a nivel regulatorio, Comisión Nacional del Mercado de Valores y demás, el estar listado te supone unos requisitos, una carga de trabajo y demás. Y entonces, revisando un poco los últimos press releases que vosotros teníais, uno de los pasos que estáis dando para saltar al continuo es cambiar el auditor, ¿no? Que creo que entra Price ya sobre las cuentas de 2022. Y también habéis fichado a una nueva consejera que se llama Nuria Villascusa, que me pareció bastante característico. Un poco en su currículum comentabais si tenía una tesis que nosotros los que nos dedicamos a analizar flujos de efectivo y a analizar compañías, ella tiene una tesis de doctoral o de fin de carrera que se llamaba La utilidad del estado de flujos de efectivo en la detección del fraude contable. Y de hecho ella poníais que había realizado peritajes en manipulación contable con el siguiente informe pericial y declaración judicial y demás, ¿no? Trabajo en consultoría, en KPMG y demás. Entonces, todo esto del cambio de auditor, de fichar a este perfil para el consejo, ¿tiene que ver con el salto al continuo, con una mayor regulación, con algún tipo de cumplimiento que os haya pedido el regulador? ¿O por qué estáis en este proceso de...? Entiendo yo que también al tener diferentes divisiones, la parte de generación y demás, se vuelve cada vez más compleja la supervisión y la contabilidad, ¿no? ¿Cómo es todo este proceso? Es un proceso complicado, es una realidad. Es un proceso complicado, es un proceso que no es absolutamente nada fácil, pero que bueno, que también conlleva, pues lógicamente, estar rodeado de los mayores profesionales posibles, ¿no? Y eso es nuestro mensaje, ¿no? Por eso estamos incorporando nuevos consejeros, que lógicamente ya era un consejo corto el nuestro, ¿no? Para BM Growth estaba correctamente, pero creo que nos quedamos un poquito cortitos. Y bueno, Nuria la conozco del IES, me parece una grandísima profesional y bueno, pues tuve una oportunidad de poder contar con ella y aquí la tenemos, o sea, una grandísima profesional, catedrática en contabilidad, profesora de la UAP, profesora del IES, formaba parte de la comisión de auditoría, una ex auditora importante, pues si podemos fichar talento para la compañía, más transparencia, más profesionalidad. Ahora nombraremos 2 consejeros más en las próximas semanas para ir paquetizando con más visibilidad, profesionalidad y experiencia en el mercado financiero y en el mercado cotizado. No vamos a dudarlo. Es bueno para el accionista, es bueno para la compañía, es bueno para nosotros. Son profesionales de reconocido prestigio y eso no lo vamos a dudar, ¿no? ¿Y el cambio de auditor tiene algo que ver con el salto al continuo? Sí. Porque pasáis a tener un Price que es Big Four, vamos, o sea... Sí, bueno, se pide Big Four, sí. Se suele decir que es Big Four, que se pide Big Four, sí. En cuanto al salto continuo, que entiendo que es un paso lógico, ¿no? Dada la capitalización actual de la compañía, vosotros tenéis 2 requisitos, si no me equivoco. Una es capitalización y otra es un poco free float, liquidez y demás, ¿no? Entonces yo cuando charlábamos ahí en la oficina te decía, joder, Fernando, tú tendrás que vender o diluirte en algún momento porque claro, tienes 70 y pico %, casi 80% de las acciones, por mucho que capitalice la compañía, si entre tú y creo que tenéis un socio que se llama Alejandro, ¿no? De Mallorca o de algo así me habías comentado, de Cataluña, perdona, y teníais, pues claro, el free float al final es del 10, 14%, con lo cual pues también tendréis que cumplir ese requisito de liquidez. Vosotros teníais... si no recuerdo mal, una autorización de septiembre, octubre para diluir hasta el 20% del capital, para hacer una ampliación de hasta el 20% del capital social, que claro, con la capitalización actual son 300 millones de euros, una salvajada así, ¿no? ¿En qué punto estáis? ¿Qué cantidades estáis barajando? ¿Qué tipo de... estáis tanteando el mercado? ¿Qué demanda veis aquí? ¿Qué porcentaje de liquidez consideras que sería razonable para poder saltar al continuo? ¿Vais a solo ampliar capital y tú te vas a quedar con las mismas acciones que tienes o te planteas en algún momento a lo mejor reducir el número de acciones o tu participación? ¿Cómo va a quedar esta situación para que los posibles accionistas o interesados sepan un poco hacia dónde pueden ir los tiros?
Bueno, sobre importes poco te puedo decir. Lógicamente, esto sí que se hizo en el Consejo para no esta ampliación, sino a futuro tener capacidad que tienen que ser aprobado por Junta, que al final tampoco estás aquí, autoriza al Consejo para tomar decisiones, pero que a ver si queremos que pues claro, que la gente se cree que aquí decido yo, esto no es así. A ver, yo mi participación ni la sé ahora mismo, o sea, cuantificada. Estaba aquí Expansión hace un momento y me decía, ni lo sé. Yo creo que primero hay que dar gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que tengo, es una realidad. Y a partir de aquí, mira, escucha, menos ombligo y más visión, más para adelante. Hoy estás aquí, mañana estás en otro lado. Digo en otro lado, digo en situación, ¿no? Evidentemente aquí, sí, que no quiere decir que pasado mañana me echen de la compañía, que la cosa por su nombre, que yo soy un asalariado, que sí, que soy accionista, lo que tú quieras, pero que puede ser perfectamente en continuo que entre quien entre y que no esté contento con mi gestión. Esto es una realidad. Y también tienes que entender, y tenemos que entender, que tampoco es positivo, como creo que nadie, cuando hablamos de estas cosas, alguien esté 20 años en un cargo. Es una realidad. Porque, claro que sí, hay gente muy buena, hay gente que viene con ganas, hay gente que es capaz de mucho más que yo. Es una realidad. Bien, también hay que ver el finito de la vida, ¿no? El finito de lo que uno puede dar. A mí me gusta lo que hago y estaría aquí mucho tiempo, ¿no? Pero lo primero es esto, ¿no? Primero es esto, que nos ha costado mucho llegar aquí. Bueno, partiendo de esto, el free float lo cumpliremos. No es un requisito que sea 25, cuidado. Haya salido alguna que no cumple el 25, pero bueno, lo que se intenta es que en los próximos meses cumpla, ¿no? En un intervalo, ¿no? Nosotros vamos a intentar llegar al free float mínimo. Eso conlleva una dilución. Yo no voy a vender. Esto es una realidad. No tengo ninguna intención ahora mismo de vender acciones. No, o sea, no entra Si fuera bueno para la compañía, lo haría. Quiero decir, si hay un inversor que quiere participar en un 5% de la compañía, no vía ampliación y vea participación, o en paralelo a ampliación, y eso surge, y esto es bueno para la compañía, yo lo haré. Si no es bueno para la compañía, no lo haré. Es una realidad. Yo personalmente no tengo ese interés. Bien, entonces, bueno, vamos a cumplir el free float en esta ampliación. ¿Y cuál era el otro requisito que teníamos que tener? No, capitalización y liquidez, que ya me comentas que sí, y luego pues los importes, lógicamente, estaréis hablando con los bancos de inversión correspondientes y eso, pues información privilegiada que la publicaréis en el momento correspondiente cuando tengáis toda la información. A ver, nosotros en liquidez, como bien sabes, de mercado, que tú sabes perfectamente lo que es el mercado, somos de los más líquidos de España. Con mayor liquidez. O sea, para ser un BM Growth podemos ser de los mayores de la historia y más que el 80% del continuo. Sí, cuando lo comenté en la introducción, que vuestra capitalización estaba de puesto 34-35 del IBEX, el doble que todas las compañías del IBEX Small Cap y top 10 del IBEX Medium Cap. Y por liquidez estuve mirando un poco los volúmenes diarios. Vosotros movéis 2,5 millones, 3 millones de euros diarios. Y hay empresas, las de mínimo del IBEX, que mueven 5 millones y muchas del IBEX Medium Cap que mueven menos que vosotros, ¿no? Con lo cual, una compañía que siempre movió entre 90.000 y 100.000 títulos al día, pero de una acción que estaba a 1 o 2 euros y, lógicamente, con la acción a 27, 28, pues los volúmenes se han disparado, ¿no? Lógicamente. Su cambio a euros, ¿no? Entonces, por terminar un poco y con preguntas ya un poco más filosóficas de tu visión a futuro de la compañía y demás, ¿en qué espejos miráis? Es decir, ¿como qué compañía, voy a ir de lo más cercano a lo más lejano, gallega, española, europea o internacional, ¿a qué compañía os gustaría pareceros? No te puedo dar nombres porque, fíjate, te lo daría, Javier, pero ahora mismo estamos en un momento tan cuidadoso en cuanto a comparables. Que me lo preguntaba antes, Expansión. Digo, no, a ver, no puedo porque al final la gente coge Q3, multiplica por funcionamiento Q4, multiplica por el múltiplo de no sé quién y aquí saca su valoración. Y no queremos esto. Pero no está en España. Nosotros, el autoconsumo es Estados Unidos. Bueno, escucha, con sus connotaciones. De acuerdo. Bien, como todo. Pero no es en Europa. Nosotros no nos comparamos en Europa. No tenemos comparables en Europa. No lo decimos nosotros, lo dicen todos los bancos. Bueno, todos los que nos están analizando, ¿no? Pero no tenemos comparables en Europa y en donde tenemos que compararnos es el mercado maduro de autoconsumo para ver dónde están y dónde comenzaron y dónde están. Y eso se hace en Estados Unidos, se compara en Estados Unidos. ¿Y objetivos de Fernando Romero y EIDF a largo plazo? ¿A dónde te gustaría llevar esta empresa? Bueno. Está buena. Esto es tan filosófico, esto es tan a diario, ¿sabes? Tantas preguntas diarias que se hace uno. ¿Dónde quieres ser? Pero no uno para uno mismo, uno con su equipo, ¿no? Joder, y dices, esto es bonito, es la hostia, ¿no? Bueno, perdón, está bien, ¿no? Porque, bueno, has comenzado donde has comenzado, lo has llevado con tu equipo hasta aquí, tu equipo también trabaja como trabaja. Hombre, lógicamente el continuo es un paso natural. Pero bueno, ahora voy a decir algo que creo que no es mi esto, sino que creo que el autoconsumo dentro del mercado energético
igual que la IPP fue en su momento, el autoconsumo viene. Y si el autoconsumo viene y nosotros somos capaces de trabajar como hemos trabajado hasta ahora y cumplir nuestra palabra como hemos cumplido, el continuo será un paso natural y posteriormente será otro paso natural. Yo creo que el mercado energético, ya no solo en España, sino a nivel ya mundial, el autoconsumo y la generación distribuida va a ser un boom, no lo es, va a ser un boom, como fue en su momento las IPPs, y eso, si lo hacemos bien, pues se nos reconocerá en el mercado, ¿no? Digo como empresa, y como empresa, lógicamente, pues nosotros queremos ser el mayor operador de España de autoconsumo, integrado, queremos estar en el top 10, ya estamos, pero queremos estar en el top 10, de una forma estable, firme y con mucha recurrencia a futuro, y más adelante, pues, mirar un poco más allá, ¿no? Fuera de España, pero no es el momento ahora. No queremos que sea el momento ahora, ¿no? Y creo que no seríamos capaces de hacerlo. Como no lo dices tú, dejo yo la nota al pie de que el autoconsumo, intuyo que consideráis que debería tener representación en el IBEX. Ya veremos lo que pasa en los próximos años. Y bueno, para terminar, tenemos una pregunta que es como, no sé si ves a veces La Resistencia y Broncano, que siempre les hace la pregunta del dinero cuánta pasta tienes a los invitados. Nuestra pregunta nos da exactamente igual el dinero que tenga cada invitado, pero sí que como nuestros oyentes les gusta mucho en general la inversión en compañías cotizadas, algunos de ellos analizan empresas y demás, hacemos una pregunta, pues si puede ser relacionado con vuestro sector, con el conocimiento que tú tienes del sector, pero si no, pueden ser compañías de cualquier otro sector, pero sí que te pediría que sean cotizadas. 3 compañías en las que tú estarías invertido ahora mismo, aparte de la tuya propia, claro. Bueno, entonces me quedan 2. Claro, me sirve. Si me das 2, me vale perfectamente. 3 compañías que te gustan, que te hagan especialmente gracia. Es que no estoy invertido en nada. Ya, es que la leche. Y yo invierto, ¿eh? Es que, cuidado, ¿eh? En energía no sé, no. En autoconsumo me pillas ahora mismo, ¿eh? Porque mira que lo analizo, ¿eh? Y ahora mismo no tengo nada. Puede ser de cualquier sector, ¿eh? Puede ser cualquier compañía financiera, tecnológica, industrial, cualquier compañía europea, americana, no sirve cualquier cosa. Y si no se te viene ahora mismo, ya me la pasarás y lo ponemos en los comentarios, ¿eh? No te quiero poner en un aprieto tampoco si no se te viene a la cabeza ahora mismo, no pasa nada. Ya, te entiendo. Ahora mismo no tengo nada comprado, fíjate. Pues tengo alguna mirando. Bueno, siempre me gustó Prim, por ejemplo. Prim, yo he sido accionista de Prim un tiempo. Corporación Financiera, Alba, me ha gustado siempre. Bueno, quiero decir, soy muy clásico, cuidado. Sí. Prinsa y Alba son dos compañías clásicas de value investing de nuestro país, pero vamos, de toda la vida. Yo recuerdo tener acciones de Prim y Alba cuando empecé a invertir yo hace 20 años. De ratios, ¿no? Y me gustan. Por eso en EDF somos muy estrictos para esto, ¿no? Deuda financiera neta, X, O sea, me gusta mucho la parte más solvente, ¿no? Y la recurrencia del negocio. Y esta la tiene, ¿no? Pero así de apuestas, ahora mismo, no tengo. Te mandaré. Algo tenía que venir de banca de inversión. Veo que sí que te fijas en los ratios y que eso es importante en vuestra compañía. Muy bien. Pues nada, nos quedamos con Primsa, que es una clásica histórica de nuestro sector, Corporación Financiera Alba y CIA Automotive. No de que ahora mismo estés invertido en ella, sino que son 3 compañías pues, que siempre te han gustado. Sí. Pues nada más, creo que para dar una visión de vuestra compañía a los oyentes de Tu Dinero en Acción, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. Creo que ha quedado una entrevista chula y con toda la información o los puntos que yo quería tocar. Llevamos ahora mismo 1 hora con la introducción, así que pues Fernando Romero, muchísimas gracias por tu tiempo y nada más, te cito para que en el futuro, cuando siga avanzando la compañía, volvamos a vernos periódicamente para que nos cuentes novedades y nada más, felicidades a ti y a todo el equipo por lo que estáis consiguiendo. Y a los oyentes, pues nada más, deciros que nos despedimos hasta la próxima semana. Agradeceros que estéis ahí semana a semana escuchándonos y, por supuesto, como siempre os digo, si nos ayudáis en ese objetivo de 5 estrellas en Spotify y queréis compartir el episodio porque lo que nos ha contado aquí hoy Fernando os haya resultado interesante o creéis que el autoconsumo y EIDF pueda resultar interesante a vuestra gente cercana, familiares o amigos, pues os agradecemos que lo compartáis para que el podcast siga creciendo y perdurando en el tiempo. Nada más, nos despedimos de vosotros hasta la próxima semana. Le cedo para la despedida el micro a Fernando por si quiere darnos unas últimas palabras. Bueno, lo de siempre, ¿no? Lo que toca en estos casos es agradecer muchísimo que me deis voz para poder, porque esto es verdad, este podcast de 1 hora da pie a poder debatir, discutir, profundizar en cosas, que las típicas entrevistas de media hora, pues vas a tiro fijo. Y bueno, no te da mucha opción a poder hablar un poco más tendido y tan a gusto como lo acabo de hacer ahora. Puede ser de las mejores que he tenido y en todos estos tiempos y más a gusto me he encontrado para poder hablar con total normalidad. Muchas gracias.
Nada, gracias a ti. Es lo que intentamos aquí, charlar como si estuviésemos tomando un café o una caña entre amigos y que se cuenten las cosas de la manera más entendible posible. Así que nada más. Gracias a todos y hasta la próxima semana.